Muy bien, hasta luego. Roberto Kachanowski está con nosotros en línea. Queremos su mirada a propósito del discurso de Milei allí en Davos, nada menos. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo al amigo ahí, A Daniel. ¿Qué tal, a Roberto? Daniel Estico. Exactamente. ¿Cómo andás? Milei le habló a los empresarios, Roberto. Si te parece, lo escuchamos y escuchamos tu opinión sobre el tema. A ver, ¿lo tenemos? Dale. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Señor Roberto Kachanowski, lo escuchamos. En línea, no puedo más que coincidir en lo que vengo sosteniendo desde décadas atrás. Daniel me conoce y sabe que pienso de esa manera. El punto es si ese es el auditorio para hacer ese tipo de discurso. Ajá. Yo te digo, con toda honestidad, me hacía acordar a Cristina Kirchner hablando en las Naciones Unidas, haciendo discurso para la cámpora. Ese es un discurso para el mercado interno. Vos ahí tenés un montón de empresarios a los cuales tenés que convencer que inviertan. A ver, yo conozco el mundo empresario por mi labor. No hay tanta ideología en el mundo empresario. El mundo empresario busca otra cosa, busca negocios. Vos lo que tenés que mostrarles es qué es lo que le podía ofrecer a Argentina en términos de reglas de juego, cómo le vas a bajar los impuestos, cómo Argentina va a regular el mercado laboral o modernizar el mercado laboral, la incorporación de la economía argentina al mundo. ¿Pero vos viste ideología en el planteo de Milei? A ver, fue a dar un speech de barricada que no está mal desde el punto de vista conceptual, lo comparto. Pero se puso a hablar de socialismo y de capitalismo en un lugar donde tenés que ir a buscar inversores. Vos me pediste la opinión, yo te doy la mía. No, pero por supuesto, Roberto, y por eso te llamamos. Además queremos todas las opiniones, porque ahí se construye conocimiento. Pero ¿no te parece que él va a contar primero su posición, su mirada como presidente de la Argentina y después plantea, porque por ejemplo, también habló de este socialismo, dijo, Occidente está en peligro porque algunos países están socavando al liberalismo en pos del socialismo, señaló. ¿Y quiénes serían esos países? Bueno, supongo que él tendrá información, por lo cual, qué sé yo, no sé, países que tienen lo que se llama el estado de bienestar, que lo sostienen y que regulan y que, bueno, España, por ejemplo, me parece, ¿no? España tiene un estado presente y también crece a nivel económico. Sí, a ver, yo lo que veo a nivel mundial, en todo caso, lo que veo es casi un retroceso a la década del 30 del siglo pasado, donde tenías posiciones fascistas y socialistas comunistas, vamos a ponerlo de esta forma, ese enfrentamiento. Sí. Tal vez podés ver algo parecido, pero tenés las dos posiciones. Eso no es solamente el socialismo. Tenés posiciones muy extremas, tipo fascistas o de esa tendencia. Vos no podés decir que un Trump, por ejemplo, Trump es un liberal, pero bajo ningún punto de vista. Cualquier liberal sabe que Trump no es un liberal. Por ejemplo, ¿no es cierto? Te puedo dar un ejemplo. Claro. Entonces, sí, el mundo va para ese lado. Ahora, insisto, yo, mirá, doy charlas todo el tiempo. Entonces, cuando voy a dar una charla, pregunto, bueno, ¿qué es para el sector agropecuario? ¿Para qué son pymes? ¿Quiénes son? Y vos te tenés que ubicar cuál es el auditorio. Si yo voy a dar una charla en un sector empresarial, hablando de socialismo y de capitalismo, por ahí a los tipos les divierte, les gusta, etcétera, pero ¿van a invertir por eso? O sea, ¿estoy dando la charla que ellos están esperando escuchar? Claro. O simplemente estoy haciendo un discurso de tipo político, digamos, de una clase donde podés hablar de socialismo, de capitalismo, la ventaja de uno, la desventaja del otro, pero
tenés ahí un auditorio donde tenés que captar inversiones para la Argentina. Está claro. Y veremos qué qué pasa con eso. Pero un actor fundamental en este encuentro fue el Fondo Monetario Internacional. Y Kristalina Georgieva tuiteó, Paula, ¿y qué dijo? Bueno, acá estamos viendo el tuit de Georgieva en la reunión hoy con Milei. Dice, muy buena reunión con el presidente de la Argentina. Hablamos sobre los profundos desafíos económicos y sociales y las medidas decisivas que se están tomando para reducir la inflación, promover el crecimiento liderado por el sector privado y utilizar el escaso dinero público para ayudar a las personas más vulnerables. Después se vieron algunas imágenes donde se estaban tomando una selfie con el presidente. Después la vamos a ver. Si están, Juli, pongámosla, las imágenes de la selfie que recorrieron las redes, que hoy también son de algún modo, una ilustración de lo que pasa en la realidad. Pero lo cierto es que es muy auspicioso esto que menciona. Yo no sé, Daniel, si tiene opinión sobre esto. No, sí, claramente el fondo se encuentra ahora con un presidente, con una Argentina, con un ministro de Economía que hablan el mismo idioma. Por lo tanto, ya no da lugar a pensar el Fondo Monetario le va a marcar la cancha a la Argentina, porque el presidente Milei y Luis Caputo duplicaron la apuesta. Dijeron, no queremos ir a una reducción gradual del déficit fiscal, sino queremos partir ya de este año 2024 a déficit cero. Claro. Lo que los economistas llaman superávit primario de 2 puntos del PBI para tener el excedente necesario para pagar los intereses de la deuda y no tomar más deuda. Así que claramente ese es el mensaje que uno ve como primera reflexión del encuentro entre el presidente Milei y la directora gerente del fondo. ¿Y Roberto, qué dice usted? ¿O vos? Sí, a ver, el fondo en general vos tenés la parte técnica y la parte política. En general se deciden desde el punto de vista político siempre, ¿no? O sea, técnicamente te pueden decir sí o no, pero después hay una decisión política, ¿te ayudo o no te ayudo? En este caso hablan los técnicos. Argentina firmó con el fondo, si yo no mal no recuerdo, 26 o 27 acuerdos que entró. Tenemos el récord también ahí. Fondo Monetario Internacional. Sí. Somos campeones somos campeones del mundo en los acuerdos con el fondo, digo, ¿no? Vamos primero, me parece. Y creo que yo no me acuerdo si son 26 o 27. Pero... Tendría que revisar de nuevo. Está ahí en el Banco Central, están todos los acuerdos que se firmaron. Claro. Stand-by, crédito de facilidades extendidas, de todo tipo. Te puedes imaginar que si de ahí se firmaron acuerdos en la época de Alfonsín, cuando había controles de precios, controles de cambio, etcétera. Se firmaron acuerdos con los militares, se firmaron acuerdos con Cavallo. Con Cavallo se llevaba mal con el Fondo Monetario Internacional. Daniel se debe acordar de eso, se llevaban bastante mal con el Fondo Monetario Internacional. Pero Roberto, ¿vos qué querés decir? De ¿Que es uno más esto? Esto es lo que estás... El fondo está lleno de burócratas que buscan también su puesto. Y ahí los tipos te dicen una cosa y cuando venga otro gobierno te van... Acá no firmaron otro acuerdo con Massa, no lo cumplió y le desembolsaron igual. Y era exactamente lo contrario de lo que está diciendo Milei. Es que el fondo está comprometido, ¿no? No puedes esperar nada. Claro. ¿Cómo? No, que el fondo está comprometido cuando es como el banco, ¿no? Que es calificado por un ente superior y que si le da el crédito, en este caso a la Argentina, de algún modo tiene un compromiso. Argentina es el principal... Es el principal deudor del fondo. Ahí la foto, Paula, ¿no? La foto en la que aparece esta que vos describías antes, ¿no? Mirá, la foto entre Kristalina Georgieva, una selfie, ¿no? Sí, ahí está. Esta es una escena que se dio hoy también en este encuentro. Mientras charlabas pensaba, Roberto, te escuchaba lo que decías sobre el discurso de Javier Milei. Decías, bueno, tal vez si era para ir a buscar inversiones hubiera utilizado otros términos. Ahora, pensando en el mensaje que dio, ¿qué crees que fue a buscar Milei o a quién crees que le habló en esta locución que tuvo hoy, que fue también su primera y su presentación, ¿no? Ante la élite mundial, donde había empresarios, presidentes, medios internacionales? Le habló a sus seguidores de Twitter. Hizo ese discurso. O sea, no está mal el discurso, yo lo comparto. Lo que digo es que le habló a sus seguidores de Twitter, no le habló a los inversores. Vos a los inversores les tenés que dar otro tipo de discurso totalmente distinto. Miren, Argentina va a reformar el sistema laboral y entonces las condiciones van a ser estas. Argentina va a hacer una reforma impositiva. Argentina se va a incorporar al mundo. Este es el panorama que estamos... Entonces, estas son las condiciones para que vengan a hacer negocio en la Argentina. Bueno, ahora, pero Roberto... Si vos sos un empresario, te sentás y te pones a hablar de capitalismo y de liberalismo, salvo que estés en una reunión
social, donde se habla y se divertís, no es a mi juicio, yo si hubiese sido presidente no hablaba en esos, con esas características, hubiese hecho otro tipo de discurso, ¿no? Daniel. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, pero yo también pensaba si después las reuniones con los inversores que la tiene el equipo del gobierno no será el lugar o el marco teórico, usó varias veces, me llamó la atención que Milei se refería a marco teórico, que es tan interesante en el campo científico-social, para explicar cuál es su método de algún modo, y si tal vez ese método no lo explicará después frente a cada inversor el equipo del gobierno, ¿no? No, y aparte claramente, Hugo, Roberto, creo que el presidente es consciente y su equipo que la herencia recibida le impide ir a buscar hoy inversiones al mundo. Entonces, exponerse a ir a presentar un discurso pro captar inversiones y venir con las manos vacías hubiera tenido un efecto negativo muy superior a este que usó de decir, muchachos, acá estoy frente a un cambio disruptivo fenomenal, nadie lo hizo en la Argentina en 80 años. No le dijo, créanme, esperen, no los voy a defraudar, dijo simplemente cuál es su idea del gobierno para los próximos 4 años. Tiene el DNU, tiene la ley ómnibus que se está discutiendo en el Congreso, y dijo, los que quieran invertir, vengan a la Argentina y vean, pero yo hoy no estoy en condiciones de hacerles promesas porque estamos en un gobierno que es republicano y que pese a que en el primer artículo de la ley pone que quiere una emergencia por 4 años, todos sabemos que eso forma parte de la negociación, que prácticamente ese punto va a cambiar radicalmente, y que dice el Congreso hace 10 días que está trabajando intensamente. Entonces los que dicen que no voy a gobernar sin el Congreso, vean lo que está ocurriendo en la Argentina. Creo que ese es el mensaje que va a dar el presidente. A ver, Roberto. Esa es la lectura que vos hacés del discurso de Milei. Tal cual. No fue el discurso de Milei. Yo lo que estoy diciendo es, si vos vas a buscar, está bien, si vos sabés que tenés restricciones, decís, estamos trabajando en esta reforma impositiva, esta reforma laboral, esta incorporación de la economía al mundo. Sí. ¿Se entiende? O sea, si querés nos podemos hablar de Mises, de Marx, de, qué sé yo, de Ben Baber. Podemos hacerlo, eso no hay problema. Ahora, y ahí no nos confundamos, en el mundo hay tantos empresarios prebendatarios como en la Argentina. No imaginemos que en el mundo todos los empresarios son grandes competidores. O vamos a creernos que en el mundo son solo tipos que quieren competir y no... Cualquier lugar configurado por humanos tiene más defectos que virtudes, probablemente. Perdón, hago una acotación. Sí, dale. Por supuesto, bueno, hoy... nuestra colega Luisa Corradini estuvo ahí, dijo que hubo sorpresa y estupor, esas fueron las palabras que utilizó con respecto al auditorio. Cuando consultabas en Casa Rosada, algunos decían, bueno, Milei tuvo el doble de gente que lo fue a escuchar que Macron y que Pedro Sánchez, que no percibieron que haya existido un ambiente expectativa negativo, previa había un montón. Como que estaban muy conformes con lo que había sido la performance, como para contar, bueno, también, digamos, cómo lo fueron viviendo los distintos sectores que estuvieron allí presentes en Davos, pero sí, bueno, claramente creo que también en esto de una de las frases que dejó fue esta, el Estado no es la solución, es el problema. Esa fue otra de las cosas que dijo Milei en su discurso del día. Así que, bueno, para ir puntualizando en las cosas que fueron apareciendo en lo que fue contando hoy. Después se habló, por ejemplo, cuando se mete con el tema neoclásico, dice, Occidente está en peligro porque algunos países están socavando el liberalismo en pos del socialismo. Bueno, el socialismo fue un fracaso, está claro. La teoría económica neoclásica es negativa, señaló, ahí se metió un concepto teórico. El modelo neoclásico le abre las puertas al socialismo, como por ejemplo al reclamarle o al regular los monopolios. Cada vez que se interviene en el mercado, se abre la puerta al socialismo. Los escucho. Primero Daniel, a ver, y después Roberto, por favor. Sí, claramente lo que dice el presidente, que habló más como experto en economía, es que todas las regulaciones, todas las imposiciones, toda la mano del Estado ha sido nefasta en la Argentina. Tal vez en otros países, con otras estructuras, con otra cultura, puede haber tenido algún resultado mejor. Pero en la Argentina, si bien, como dice Roberto, en todo el mundo hay empresarios prebendarios, en
en todo el mundo hay corrupción, etcétera, en todo el mundo hay economía informal, el grado, la magnitud que ha llegado a tener en la Argentina, ese estado de empresarios prebendarios, de corrupción, de pobreza, etcétera, ha llegado a niveles extremos que implican o requieren urgente hacer un cambio de fondo y sustancial. Y ese creo que es el objetivo del mensaje, ¿no? Perdón, y otra cosa es cómo caen en los demás presidentes, en los demás líderes mundiales este discurso del día de hoy. Porque incluso él dijo, hay muchos líderes de Occidente que se están volcando al socialismo, y otra de las cosas que también llamó mucho la atención de este discurso o de estas frases es, no hay diferencias sustantivas entre socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas, centristas. Metió como a todos dentro de una misma cuestión que él decía, bueno, se están volcando al socialismo, lo que importa acá es el capitalismo de libre empresa. Roberto. Él se define como anarcocapitalista, ¿sí? Hace una mezcla, ¿no? Pero más allá de eso, a ver, yo no diría que, por ejemplo, yo no diría, por ejemplo, que la presidente o primer ministro de Italia es socialista. No sé, me parece una exageración. El de España, sí, Sánchez, obviamente. Hay una interferencia en el... Puede haber, ¿eh? ¿Tenemos una interferencia? Si no, mejoramos la comunicación. Nosotros Mientras tanto, escuchamos al presidente Milei decir esto sobre esto que estamos conversando. A ver. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. A ver, Roberto, si te tenemos ahí sin interferencia. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Una voz Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Son voces, bueno, eso ya no podemos intervenir sobre. ¿Cómo? No, sobre la voz. Yo escuchaba una voz de alguna mujer, pero que salía al aire, ¿no? No. Sobre lo que estaba diciendo Milei recién, me preguntaba. Sí, claro. Sí, a ver, y yo comparto plenamente. Obviamente, vos tenés que tener un Estado que, en vez de ser... A ver, el Estado en la Argentina se transformó en una máquina de impedir, sin ninguna duda, por la carga impositiva, por las regulaciones que te pone, por aislarte del mundo y hacer que la Argentina no sea competitiva. Conceptualmente estamos de acuerdo. El tema es, y ahí tenemos un largo debate con mi querido amigo Daniel Etico, yo creo que justamente está haciendo el camino inverso. Vos fíjate que prometió no subir impuestos y te está subiendo los impuestos. Dijo que iba a dolarizar y no está dolarizando. Además, hoy mismo Caputo dijo que la dolarización quedaba de costado. Sí, ahora vamos a repasarlo. Vos tenés dos Milei. Vamos a repasar lo que dijo Caputo, lo tenemos graficado para explicar. Lo dijo. Entonces, vos tenés dos Milei. Un Milei que te dice una cosa en la campaña y otro que te hace otra cosa en la actividad, en el ejercicio del poder. Daniel, ahora, yo te diría algo. En la oposición, si él, en vez de mandar un proyecto de ley de ¿cuántos artículos tiene? No sé, 600 artículos. Y si sumás los anexos, más de 1000. Concentra. Perdón, esto yo te lo digo y te lo puedo firmar, Si él se concentra nada más en lo que necesita más urgente, no solo consigue el quórum, sino la aprobación del proyecto de ley. Y esto te lo firmo.
que hablado vos. Correcto, correcto. Entonces, lo que tiene que hacer es decir, mirá, la reforma política, y dejémosla, total, no tenemos elección de mañana. No, está claro, varias cosas que se pueden dejar de lado, concéntrate en la reforma laboral, en la reforma impositiva, etcétera, y vas a lograr, ahí vas a dar un paso adelante que despeja más el horizonte hacia el futuro, ¿no? Paula, para preguntarle a Estico, que tiene varias respuestas, sobre todo porque lo citó recién Kachanowski, repasemos lo que dijo Caputo sobre la dolarización, a ver. Dale, porque hablaron Caputo y Nicolás Pose hoy en una conferencia de prensa con nuestros colegas que están allí en la cumbre. Mirá, Luis Caputo dijo, todavía no están dadas las condiciones, la situación de Argentina se deterioró masivamente en el último cuarto, habla sobre la dolarización. Dice, no hay apuro para esa dolarización. La prioridad es estabilizar la economía, dolarización que fue uno de los ejes de la campaña de Javier Milei. Tenemos algunas más. Mirá, primero hay que estabilizar la economía y después ocuparnos del Banco Central. Respuesta con respecto a el cierre, ¿no?, del Banco Central. Y vamos con una más. Dice Caputo, de ninguna manera podemos hacer una previsión sobre la inflación porque después uno queda atrapado. Esperamos que las cosas mejoren para fines de año. Daniel Estico. Sí, claramente varias cosas. En primer lugar, hay que decir que todos los presidentes, para no ir más lejos, ustedes se acordarán el discurso de Raúl Alfonsín, con la economía se educa, se vive y se come, y terminó con la hiperinflación que destruyó la economía, destruyó la educación, destruyó la calidad de vida de todos los argentinos. Por lo tanto, muchas veces los discursos sirven para llegar, pero no para sostenerse. No creo que la política de aumento de impuestos de hoy, de las retenciones de hoy, etcétera, forme parte de un criterio de política de largo plazo, sino que forman parte de la emergencia. El gobierno se encontró no solo sin reservas en el Banco Central, sino también sin pesos en la caja de la Tesorería de la Nación. El kirchnerismo era muy habitué de tener vales de caja a pagar y no los declaraba. Por lo tanto, cuando uno llega al Ministerio de Economía y empieza a ver todos los cajones, se encuentra deudas impagas que eran impostergables y que había que juntar los pesos. Por eso, este aumento transitorio, creo yo, de la presión impositiva. Claramente, hoy diría que falta mucho para hacer y probablemente, como dice Roberto, si la ley fuera más acotada, podría ser que se votara más rápido. Pero no estoy seguro, porque hay una máquina de impedir en la Argentina que es muy grave y le doy un dato muy contundente. Hoy la Argentina muestra una tasa de desempleo, el último dato a diciembre, de apenas 6% de la población, de la población económicamente activa. Pero la Argentina tiene 10 puntos de población económicamente activa que no participa del mercado de trabajo como es el promedio mundial. Si en vez de ir al mercado de trabajo de la Argentina, 47% de la población fuera 57%, con el nivel de empleo que hoy puede ofrecer la Argentina del 43% de la población, el desempleo saltaría al dato real de casi 25%. Claro. Por lo tanto, a veces las estadísticas, como dice un matemático, creo que era canadiense, allá por la década del siglo XIX, a los números, que mucho le gusta también a Roberto y compartimos, a los números hay que estrujarlos para que canten. Y eso es lo que se ha dedicado en su vida profesional Javier Milei, ¿no? Tuit de último momento del Fondo Monetario Internacional. Es información urgente. Paula Rossi. Bueno, el tuit del FMI sobre este encuentro que tuvo Georgieva con Javier Milei, dijo la directora gerente del FMI, el presidente Javier Milei, dialogaron sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina, abordaron cómo reducir la inflación e impulsar un crecimiento liderado por el sector privado, así como el apoyo a los más vulnerables. Bueno, estas formalidades, digamos, que empiezan a aparecer tras los encuentros, son comunes que el FMI después haga este tipo de reportes, y acá lo estamos viendo hace unos minutitos nomás en la cuenta oficial del FMI. Excelente, estamos con Roberto Kachanowski, con Daniel Estico. Otra de las frases, porque después Milei se metió en lo político, habló un poquito más de 20 minutos, dijo: los colectivistas, es un concepto que ya utilizó, proponen cada vez mayor intervención y regulación. Y los neomarxistas se apropiaron, dijo, de los medios, de la cultura y de los organismos internacionales, y ahí, dijo, Occidente
está en peligro. Roberto. Obviamente que vos tenés organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA y tantos otros organismos que están dando vuelta por el mundo, llenos de burócratas. El mismo Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe quién fueron los dos impulsores que llevaron adelante desde el punto de vista económico, ¿no? Que impulsaron el Fondo Monetario Internacional, el Tratado de Bretton Woods, al finalizar la Segunda Guerra, cuando estaba por finalizar la Segunda Guerra Mundial? John Maynard Keynes, digamos el tipo más odiado por Milley, que sobre la tierra, y White, que después, que era representante de Estados Unidos, que después se descubrió que era gente de la Unión Soviética, ¿sí? O sea, ellos fueron los que impulsaron el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución nefasta, desde mi punto de vista, porque siempre los tipos te dicen, ajusta el sector público, o sea, no quiero déficit. Y no les importa si bajaste el gasto o subiste impuestos o lo que hiciste. Para ellos el tema es el equilibrio fiscal, y el punto no es el equilibrio fiscal, el tema es de qué manera lográs el equilibrio fiscal, y lo he dicho más de una vez. Yo prefiero un déficit fiscal de 1 o 2 puntos de Producto Bruto con un gasto público de 15 puntos de Producto Bruto a equilibrio fiscal con 50 puntos de Producto Bruto, porque quiere decir que del otro lado te están matando. De manera que todo lo que puede decir el fondo, es más, ese tuit que acaban de poner en el final donde dice ayudar a los más necesitados, sí. ¿Sabés dónde lo pusieron? ¿En dónde? Cuando le dieron el crédito excepcional a Macri, ¿te acordás cuando... Allá en el 2018, sí. Decía exactamente lo mismo. Mira. Dani se debe acordar. Qué buena memoria. Ahora, déjame contestarle algún punto a Dani. Sí. Porque dijo lo de las reservas que se encontraron. Con Daniel venimos siguiendo el tema de cómo estaba el Banco Central con la reserva. ¿Desde cuánto hace, Daniel? Que hasta los fines de semana es un tipo muy divertido. Qué lindo. Y claro, todos sabíamos, pues yo soy tan divertido que también lo miro, pero todos sabíamos que no había reservas. O sea, no era una novedad. Vos tenés que llegar con las medidas que ya sabés que vas a aplicar con un Banco Central sin reservas. Respecto a lo transitorio, y eso lo debatimos el otro día por teléfono con Daniel, en la Argentina, cada vez que pones un impuesto en forma transitoria se transforma en permanente. Claro. Entonces, a mí... Y puedo dar 3 millones de ejemplos. Vos Roberto, ¿no crees, por ejemplo, que con retenciones se vaya a ir hacia atrás, por ejemplo? Si logran las consolidar. Las retenciones se pusieron de nuevo en el 2002, cuando se produjo la crisis, creo que eran el 11 o el 15%. No me acuerdo si empezaron con el 11 o el 15%. Daniel se debe acordar. Sí, creo que eran 15. Y fueron subiéndolas para las retenciones, porque eran transitorias, para ayudar a los pibes, para que no sé qué, para y terminaste con las retenciones ahora en el 33 o 35%. Clarísimo. Fíjate vos, hace 20 años que venimos con la transitoriedad en las retenciones. Daniel, una última y además se la llevaste a todos los productos ahora. Peor todavía. Es mucho peor que lo que hiciste en el 2002, pues se lo mandaste a todos los productos. Y además le pusiste impuesto a las importaciones, a todos, con el impuesto país, con lo cual estás perjudicando al consumidor. Porque eso, más impuesto es proteccionismo, es como si estuvieses poniendo un nivel de protección arancelaria mayor. Daniel. Yo creo que claramente hay un estado de emergencia que es innegable y creo, para el tema de retenciones, hay un dato que pasa desapercibido de los economistas, que estamos a veces preocupados por el crawling peg del 2% cuando la inflación está marchando al 20-22% este mes de enero. Correcto. Y es que antes, o sea, el 7 de diciembre, antes de que asuma el gobierno de Javier Milei, las exportaciones se liquidaban 50% por el cambio oficial, 50% por el contado con liqui y no había retenciones a las economías regionales. Ese tipo de cambio, hoy ajustado por el 25% del IPC de diciembre, te da 856 pesos. Hoy, liquidando al 80% al cambio oficial de 8.18, que es el mayorista, y al 20% del contado con liquidación, que hoy superó los 1.250, ese precio descontado retenciones le da a la economía regional un tipo de cambio de 8.38, o sea que apenas
pierde la economía regional con retenciones 2% de lo que recibía al fin del gobierno anterior. Entonces digo, si todos están haciendo el esfuerzo, los jubilados están haciendo el esfuerzo, creo que las economías regionales con un tipo de cambio real recontra competitivo pueden hacer el sacrificio del 2%, pero insisto, transitoriamente, no como política de largo plazo. Bueno, es una discusión que va a seguir esta, porque los vamos a volver a entrevistar a ambos. Agreguemos una sola cosa. Hoy salió el índice de precios mayorista, sí. 54%. No es un número menor, ¿no? Y construcción 30%. Pero con una devaluación del 120, que los mayoristas hayan subido 50, quiere decir que el pass-through fue solamente menos del 50% de la devaluación. O sea que es un dato realmente muy positivo. Bueno, muchas gracias ambos, Roberto Kachanowski y Daniel Estico. Interesantísimo. Una discusión que va a seguir. Un abrazo, gracias. Estamos acá en el medio, Hugo. Sí. Está buenísimo porque aprendemos de Paso de Economía. Claro. Y necesitamos estar muy informados sobre lo que viene. Mientras tanto, esto no puede esperar. Llegó la nueva X55 2 de Bike con diseño futurista